Buenas y bienvenidos. Soy el perro asalariado. Hoy vamos a estar leyendo con comentario Los fundamentos del leninismo por Joseph Stalin. Stalin es una figura muy polémica y esta narración que estoy haciendo no es para defender a Stalin. Si quieres estudiar más acerca de Stalin o tratar de ver un punto de vista diferente, hay una narración del libro, un capítulo del libro Fascistas y Rojos que se llama Los dedos de Stalin. Puedes ir a escucharlo si te llama la atención. Fuera de esto, este libro, Los fundamentos del leninismo, es bastante bueno porque encapsula muy bien lo que es la ideología del leninismo, lo que es los marxistas-leninistas. Y Stalin, a pesar de lo que quieran decir de él, era bastante claro al momento de escribir. Entonces, leerlo, escucharlo, en su caso, resulta bastante agradable, flota la narración. Entonces, vamos a empezar. Esta narración que voy a estar leyendo, la estoy leyendo de marxist.org en internet. Fue escrita en 1924. La digitalización se llevó a cabo por parte de Aritz. Y esta edición es de Marxist Internet Archive del año 2002. Los fundamentos del leninismo. Conferencias pronunciadas en la Universidad Sverdlov. A la promoción leninista. Los fundamentos del leninismo es un tema vasto. Para agotarlo, haría falta un libro entero. Más aún, haría falta toda una serie de libros. Por eso es natural que mis conferencias no puedan ser consideradas como una exposición completa del leninismo. Serán tan solo, en el mejor de los casos, un resumen sucinto de los fundamentos del leninismo. No obstante, estimo útil hacer este resumen a fin de ofrecer algunos puntos fundamentales de partida, necesarios para estudiar con fruto el leninismo. Exponer los fundamentos del leninismo no es aún exponer los fundamentos de la concepción del mundo de Lenin. La concepción del mundo de Lenin y los fundamentos del leninismo no son, por su volumen, una y la misma cosa. Lenin es marxista, y la base de su concepción del mundo es, naturalmente, el marxismo. Pero de esto no se desprende en modo alguno que la exposición del leninismo deba comenzar por la de los fundamentos del marxismo. Exponer el leninismo es exponer lo que hay de peculiar y de nuevo en las obras de Lenin, lo aportado por Lenin al tesoro general del marxismo y lo que está asociado a su nombre de modo natural. Solo en este sentido hablaré en mis conferencias de los fundamentos del leninismo. ¿Qué es, pues, el leninismo? Unos dicen que el leninismo es la aplicación del marxismo a las condiciones peculiares de la situación rusa. Esta definición contiene una parte de verdad, pero dista mucho de encerrarla toda. En efecto, Lenin aplicó el marxismo a la realidad de Rusia, y lo aplicó magistralmente. Pero si el leninismo no fuese más que la aplicación del marxismo a la situación peculiar de Rusia, el leninismo sería un fenómeno pura y exclusivamente nacional, pura y exclusivamente ruso. Sin embargo, sabemos que el leninismo es un fenómeno internacional, que tiene raíces en todo el desarrollo internacional y no un fenómeno exclusivamente ruso. Por eso, yo entiendo que esa definición peca de unilateral. Otros dicen que el leninismo es la resurrección de los elementos revolucionarios del marxismo de la década del 40 del siglo pasado, a diferencia del marxismo de los años posteriores, que, según ellos, se hizo moderado y dejó de ser revolucionario. Si pasamos por alto esa división necia y vulgar de la doctrina de Marx en dos partes, una revolucionaria y otra moderada, hay que reconocer que incluso esa definición íntegramente defectuosa e insatisfactoria tiene algo de verdad. Ese algo de verdad consiste
en que Lenin resucitó efectivamente el contenido revolucionario del marxismo enterrado por los oportunistas de la Segunda Internacional. Pero esto no es más que un algo de verdad. La verdad entera del leninismo es que no solo hizo renacer el marxismo, sino que dio un paso adelante, prosiguiendo el desarrollo del marxismo bajo las nuevas condiciones del capitalismo y la lucha de clase del proletariado. ¿Qué es, pues, a fin de cuentas, el leninismo? El leninismo es el marxismo en la época del imperialismo y de la revolución proletaria. O más exactamente, el leninismo es la teoría y la táctica de la revolución proletaria en general, la teoría y la táctica de la dictadura del proletariado en particular. Marx y Engels actuaron en el periodo prerevolucionario, nos referimos a la revolución proletaria, cuando aún no había un imperialismo desarrollado, en un periodo de preparación de los proletarios para la revolución, en el periodo en que la revolución proletaria no era aún directa y prácticamente inevitable. En cambio, Lenin, discípulo de Marx y de Engels, actuó en el periodo del imperialismo desarrollado, en el periodo en que se despliega la revolución proletaria. Cuando la revolución proletaria ha triunfado ya en un país, ha destruido la democracia burguesa y ha inaugurado la era de la democracia proletaria, la era de los soviets. Por eso, el leninismo es el desarrollo ulterior del marxismo. Suele destacarse el carácter extraordinariamente combativo y extraordinariamente revolucionario del leninismo. Esto es muy cierto. Pero esta particularidad del leninismo se debe a dos causas. En primer lugar, a que el leninismo brotó de la entraña de la revolución proletaria, cuyo sello no puede por menos de ostentar. En segundo lugar, a que se desarrolló y se fortaleció en las batallas contra el oportunismo de la Segunda Internacional, combatir al cual ha sido y sigue siendo una premisa necesaria para luchar con éxito contra el capitalismo. No hay que olvidar que entre Marx y Engels, por una parte, y Lenin, de otra, media todo un periodo de dominio indiviso del oportunismo de la Segunda Internacional. La lucha implacable contra el cual no podía menos de ser una de las tareas más importantes del leninismo. José Stalin. Sección 1. Las raíces históricas del leninismo. El leninismo se desarrolló y se formó bajo el imperialismo, cuando las contradicciones del capitalismo habían llegado ya a su grado extremo, cuando la revolución proletaria se había convertido ya en una cuestión de la actividad práctica inmediata, cuando el antiguo periodo de preparación de la clase obrera para la revolución había llegado a su tope, cediendo lugar a un nuevo periodo, al asalto directo del capitalismo. Lenin llamó al imperialismo capitalismo agonizante. ¿Por qué? Porque el imperialismo lleva a las contradicciones del capitalismo a su último límite, a su grado extremo, más allá del cual empieza la revolución. Comentario. O el fascismo. Desgraciadamente siento que estamos en épocas similares, pero podemos tener éxito. Hay que aplicarnos, hay que hacerlo bien. Continuando con el texto. Entre estas contradicciones, hay tres que deben ser consideradas como las más importantes. La primera contradicción es la existente entre el trabajo y el capital. El imperialismo es la omnipresencia de los trusts y de los sindicatos monopolistas, de los bancos y de la oligarquía financiera de los países industriales. En la lucha contra esta fuerza omnipotente, los métodos habituales de la clase obrera, los sindicatos, las cooperativas, los partidos parlamentarios y la lucha parlamentaria resultan absolutamente insuficientes. Comentario, ¿qué tal hoy? ¿Qué tal hoy? Continuando con el texto. O una de dos. O os entregáis a merced del capital, vegetáis a la antigua
y os hundís cada vez más y más, o empuñáis un arma nueva. Así plantea la cuestión el imperialismo a las masas de millones de proletarios. El imperialismo lleva a la clase obrera al umbral de la revolución. Comentario. Del fascismo, nomás llegan personas que te dicen, yo entiendo que estás sufriendo por el capitalismo, por las élites, por las personas, los banqueros. Vamos por ellos. Y este tipo de personas realmente no amenazan lo que es la propiedad privada, lo que es los verdaderos capitalistas nacionales. Es más que nada, sí. Continuando con el texto. La segunda contradicción es la existente entre los distintos grupos financieros y las distintas potencias imperialistas en su lucha por las fuentes de materias primas por territorios ajenos. El imperialismo es la exportación de capitales a las fuentes de materias primas, la lucha furiosa por la posesión monopolista de estas fuentes, la lucha por un nuevo reparto del mundo ya repartido, la lucha mantenida con particular encarnizamiento por los nuevos grupos financieros y por las nuevas potencias que buscan un lugar bajo el sol. Contra los viejos grupos y las viejas potencias tenazmente aferrados a sus conquistas, la particularidad de esta lucha furiosa entre los distintos grupos de capitalistas es que entraña como elemento inevitable las guerras imperialistas. Guerras por la conquista de territorios ajenos. Esta circunstancia tiene a su vez la particularidad de que lleva al mutuo debilitamiento de los imperialistas, quebranta las posiciones del capitalismo en general, aproxima el momento de la revolución proletaria y hace de esta revolución una necesidad práctica. La tercera contradicción es la existente entre un puñado de naciones civilizadas, dominantes y centenares de millones de hombres de las colonias y de los países dependientes. El imperialismo es la explotación más descarada y la opresión más inhumana de centenares de millones de habitantes de las inmensas colonias y países dependientes. Extraer superbeneficios. Tal es el objetivo de esta explotación y de esta opresión. Pero al explotar a estos países, el imperialismo se ve obligado a construir en ellos ferrocarriles, fábricas, centros industriales y comerciales. La aparición de la clase de los proletarios, la formación de una intelectualidad del país, el despertar de la conciencia nacional y el incremento del movimiento de liberación son resultados inevitables de esta política. El incremento del movimiento revolucionario en todas las colonias y en todos los países dependientes, sin excepción, lo evidencia de modo palmario. Esta circunstancia es importante para el proletariado porque mina de raíz las posiciones del capitalismo, convirtiendo a las colonias y a los países dependientes de reservas del imperialismo en reservas de la revolución proletaria. Tales son, en términos generales, las contradicciones principales del imperialismo, que han convertido el antiguo capitalismo floreciente en capitalismo agonizante. La importancia de la guerra imperialista, desencadenada hace 10 años, estriba, entre otras cosas, en que juntó en un haz todas estas contradicciones y las arrojó sobre la balanza, acelerando y facilitando con ello las batallas revolucionarias del proletariado. Dicho en otros términos, el imperialismo no solo ha hecho que la revolución sea prácticamente inevitable, sino que se haya creado las condiciones favorables para el asalto directo a la fortaleza del capitalismo. Tal es la situación internacional que ha engendrado al leninismo. Todo esto está bien, se nos dirá. ¿Pero qué tiene esto que ver con Rusia, que no era ni podía ser el país clásico del imperialismo? ¿Qué tiene que ver esto con Lenin, que actuó, ante todo, en Rusia y para Rusia? Porque fue precisamente Rusia el lugar del leninismo, la cuna de la teoría de la táctica de la revolución proletaria.
porque Rusia era el punto de convergencia de todas estas contradicciones del imperialismo, porque Rusia estaba preñada de revolución más que ningún otro país del mundo, y eso hacía que solo ella se hallase en estado de resolver estas contradicciones por vía revolucionaria. Señalaremos, en primer lugar, que la Rusia zarista era un foco de todo género de opresión, capitalista, colonial y militar, en su forma más inhumana y más bárbara. ¿Quién ignora que, en toda Rusia, la omnipresencia del capital se fundía con el despotismo zarista, la agresividad del nacionalismo ruso con las atrocidades del zarismo contra los pueblos no rusos, la explotación de zonas enteras, Turquía, Persia, China, con la anexión de estas zonas por el zarismo, con las guerras anexionistas? Lenin tenía razón cuando decía que el zarismo era un imperialismo militar feudal. El zarismo era la condensación de los aspectos más negativos del imperialismo, elevados al cubo. Además, la Rusia zarista no solo era una importantísima reserva del imperialismo occidental, porque abría sus puertas de par en par al capital extranjero, que tenía en sus manos ramas tan decisivas de la economía nacional de Rusia como los combustibles y la metalurgia, sino también porque podía poner al servicio de los imperialistas occidentales millones de soldados. Recordar que el ejército ruso de 14 millones de hombres que derramó su sangre en los frentes imperialistas para asegurar fabulosas ganancias a los capitalistas anglo-franceses. Además, el zarismo no solo era el perro de presa del imperialismo en el oriente de Europa, sino también el agente del imperialismo occidental, para exprimir de la población centenares de millones, los intereses de los empréstitos que el zarismo obtenía en París y en Londres, en Berlín y en Bruselas. Finalmente, el zarismo era el aliado más fiel del imperialismo occidental en el reparto de Turquía, de Persia, de China, etc. ¿Quién ignora que el zarismo hacía la guerra imperialista aliado a los imperialistas de la Entente y que Rusia era un elemento esencial en esta guerra? Por eso, los intereses del zarismo y del imperialismo occidental se entrelazaban y acababan fundiéndose en una sola bandeja de intereses del imperialismo. ¿Acaso podía el imperialismo del Occidente resignarse a la pérdida de un puntal tan poderoso en el Oriente y de una fuente tan rica en fuerzas y recursos como era la vieja Rusia zarista y burguesa, sin poner a prueba todas sus fuerzas para sostener una lucha a muerte contra la revolución en Rusia, a fin de defender y conservar el zarismo? Naturalmente que no. Pero de aquí se desprende que quien quería golpear al zarismo levantaba inevitablemente la mano contra el imperialismo, que quien se sublevaba contra el zarismo tenía que sublevarse también contra el imperialismo, pues quien derrocara al zarismo, si en realidad no pensaba solo en derribarlo, sino en acabar con él definitivamente, tenía que derrocar también al imperialismo. La revolución contra el zarismo se aproximaba de este modo a la revolución contra el imperialismo, a la revolución proletaria, y debía transformarse en ella. Entretanto, en Rusia iba en ascenso la más grande de las revoluciones populares, a cuyo frente se hallaba el proletariado más revolucionario del mundo, un proletariado que disponía de un aliado tan importante como los campesinos revolucionarios de Rusia. ¿Hace falta acaso demostrar que una revolución así no podía quedarse a mitad del camino? Que, en caso de triunfar, debía seguir adelante, enarbolando la bandera de la insurrección contra el imperialismo? Por eso Rusia tenía que convertirse en punto de convergencia de las contradicciones del imperialismo, no solo porque en Rusia precisamente estas contradicciones se ponían de manifiesto con mayor facilidad a causa de su carácter tan escandaloso y tan intolerable, y no solo porque en Rusia era el puntal más importante del imperialismo occidental, el puntal que unía al capital financiero del Occidente
con las colonias del Oriente, sino también porque solamente en Rusia existía una fuerza real capaz de resolver las contradicciones del imperialismo por vía revolucionaria. Pero de esto se desprende que la revolución en Rusia no podía menos de ser proletaria, no podía menos de revestir, desde los primeros momentos de su desarrollo, un carácter internacional, y no podía, por tanto, menos de sacudir los cimientos mismos del imperialismo mundial. ¿Acaso los comunistas rusos podían, ante semejante estado de cosas, limitarse en su labor al marco estrechamente nacional de la Revolución rusa? Naturalmente que no. Por el contrario, toda la situación, tanto la interior, profunda crisis revolucionaria, como la exterior, la guerra, los empujaba a salirse en su labor de ese marco, a llevar la lucha a la palestra internacional, a poner al desnudo las lacras del imperialismo, a demostrar el carácter inevitable de la bancarrota del capitalismo, a destrozar el socialchauvinismo y el socialpacifismo y, por último, a derribar el capitalismo dentro de su país y a forjar para el proletariado un arma nueva de lucha, la teoría y la táctica de la revolución proletaria, con el fin de facilitar a los proletarios de todos los países el derrocamiento del capitalismo. Los comunistas rusos no podían obrar de otro modo, pues solo siguiendo este camino se podía contar con que se produjesen en la situación internacional cientos cambios capaces de garantizar a Rusia contra la restauración del régimen burgués. Por eso, Rusia se convirtió en el hogar del leninismo, y el jefe de los comunistas rusos, Lenin, su creador. Con Rusia y con Lenin ocurrió aproximadamente lo mismo que había ocurrido con Alemania y con Marx y Engels en la década de los 40 del siglo pasado. Entonces Alemania estaba preñada, como la Rusia de comienzos del siglo XX, de una revolución burguesa. Marx escribió entonces el Manifiesto Comunista. Y aquí hay una cita. Los comunistas fijan su principal atención en Alemania porque Alemania se halla en vísperas de una revolución burguesa y porque llevará a cabo esta revolución bajo las condiciones más progresivas de la civilización europea en general, y con un proletariado mucho más desarrollado que el de Inglaterra en el siglo XVII y el de Francia en el siglo XVIII, y, por lo tanto, una revolución burguesa alemana no podrá ser sino el preludio inmediato de una revolución proletaria. Se cierra la cita. Dicho en otros términos, el centro del movimiento revolucionario se desplazaba a Alemania. No cabe duda de que precisamente esta circunstancia apuntada por Marx en el pasaje citado constituyó la causa probable de que fuese Alemania la cuna del socialismo científico y los jefes del proletariado alemán, Marx y Engels, sus creadores. Lo mismo hay que decir, pero en mayor grado todavía, de la Rusia de comienzos del siglo XX. En ese periodo, Rusia se hallaba en vísperas de la revolución burguesa y había que llevar a cabo esta revolución en un ambiente más progresivo en Europa y con un proletariado más desarrollado que el de Alemania en la década de los 40 del siglo último, sin hablar ya de Inglaterra y de Francia. Además, todo indicaba que esta revolución debía servir de fermento y de prólogo a la revolución proletaria. No puede considerarse casual el hecho de que ya en 1902, cuando la revolución rusa estaba todavía en sus comienzos, Lenin dijese en su folleto «¿Qué hacer?», estas palabras proféticas. Se abre cita. La historia plantea hoy entre nosotros, es decir, entre los marxistas rusos, Joseph Stalin, una tarea inmediata, que es la más revolucionaria de todas las tareas inmediatas del proletariado de ningún otro país. La realización de esta tarea, la demolición del más poderoso baluarte, no ya de la reacción europea, sino también, hoy podemos afirmarlo, de la reacción asiática, convertiría al proletariado ruso en la vanguardia del proletariado revolucionario internacional. Se cierra la cita. Dicho en otros términos, el centro del movimiento revolucionario debía desplazarse a Rusia. Sabido es
que el desarrollo de la revolución en Rusia ha justificado, y con creces, esta predicción de Lenin. Y siendo así, tiene algo de asombroso que el país que ha llevado a cabo semejante revolución y cuenta con semejante proletariado haya sido la patria de la teoría y la táctica de la revolución proletaria. Tiene algo de asombroso que el jefe del proletariado de Rusia, Lenin, haya sido, a la par, el creador de esta teoría y de esta táctica y el jefe del proletariado internacional. Y aquí se acaba la sección. Y aquí se acaba esta narración. Para el libro de Los Fundamentos del Leninismo, voy a separar las narraciones por secciones. Si esto es de tu agrado, deja un comentario. Si esto no es de tu agrado, deja un comentario. Me han comentado que es mejor tener archivos más pequeños. Entonces, vamos a hacer esto con esta narración. Y del texto. El texto es bastante bueno. Stalin no escribía de un modo profundamente intelectual. Entonces, lo que él escribe es mucho más fácil de digerir. De cualquier modo, pienso dar un comentario acerca del libro entero al final del libro. La última sección es demasiado pequeña. La primera también. Las secciones del medio son grandes. La última sección es pequeña, entonces, después de esa sección, la última sección, voy a dar el comentario del libro. De ahí en fuera, espero, si esto es de tu agrado, dale like, dale 5 estrellas, deja un comentario, eso le ayuda al algoritmo. Mejor aún, compártele esto a alguien. Si te llama unirte a una comunidad socialista en línea, en español, tenemos una en Discord. Entonces, deja un mensaje y te extendemos la invitación. De ahí en fuera, camaradas, tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo. Tenemos que hacer más. Tenemos que estar listos. Las contradicciones se están agudizando. Y sí podemos ganar, pero necesitamos estar organizados. Necesitamos hacer más. Sí se puede, camaradas. Un mundo mejor es posible. Fuerza en la lucha.